Apreciados estudiantes, mis saludos cordiales para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este. Mi nombre es Teresio Román Cantero. Me hubiera gustado conocerlos personalmente a cada uno, pero dada la circunstancia, nuestra interacción lo haremos desde la distancia. Conmigo vamos a trabajar la asignatura Comunicación Oral y Escrita Castellana y Guaraní. Cuando hablamos de comunicación, nos estamos refiriendo a la transmisión de información de una persona a otra, para lo cual empleamos signos. Y según los signos que empleamos para transmitir la información, esta comunicación se vuelve a dividir en dos grandes tipos o grupos. Tenemos la comunicación verbal o lingüística, aquella que emplea las lenguas. Cuando hablamos de lenguas, estamos hablando de conjunto de signos lingüísticos convencional y arbitrario que utilizamos en una sociedad de hablante. La otra es la comunicación no verbal, es aquella que emplea cualquier otro medio ajeno a las lenguas naturales. Se puede realizar esta comunicación a través de dibujos, gestos, sonidos, colores, formas y otros medios. Habitualmente, ambos tipos de comunicación se combinan y complementan. Por ejemplo, al hablar empleamos gestos. En un anuncio publicitario solemos tener imágenes, música y palabras. Y la mayoría de las canciones emplean música y letra. Para que se produzca esta comunicación debe pasar por un proceso donde intervienen los elementos de la comunicación. Estos elementos se interactúan entre sí para que se establezca la comunicación. Tenemos primeramente el emisor, es la persona que envía el mensaje. Al enviar un mensaje debe haber una persona que recibe, a quien llamamos receptor. Recibe y relaciona el signo empleado con su significado. Después tenemos el mensaje, la información transmitida. Para que se transmite esa información también debe haber un medio físico en que se deposita el mensaje y a través del cual llega desde el emisor al receptor, se llama canal. También habíamos mencionado de signos. El código es el conjunto de signos y reglas para combinarlos. Tenemos el contexto o situación, circunstancia en que tiene lugar el proceso de comunicación y que muchas veces son determinantes para la forma en que la comunicación se produce e incluso para la interpretación del mensaje. Estos son los elementos que interactúan en un proceso de la comunicación. Siguiendo con este primer contenido que trata de la comunicación, estaremos analizando las funciones del lenguaje. Cuando hablamos de funciones del lenguaje, nos referimos a las diferentes finalidades que dan lugar a 6 funciones del lenguaje, cada una de las cuales enfocan o se centra en uno de los 6 elementos de comunicación. Tenemos la función referencial o representativa. Se produce cuando informamos objetivamente. Esta función se centra en el contexto, la situación y el referente. La función emotiva o expresiva, cuando nos comunicamos para expresar sentimientos, emociones, impresiones.
Esta función se centra en el emisor. La otra función es la apelativa o conativa. Es cuando intentamos influir en el receptor, que haga o diga algo. Se da en preguntas, mandatos, peticiones, ruegos o sugerencias. Esta función se centra en el receptor. La función fática o de contacto se da en aquellos mensajes que pretenden iniciar, mantener, comprobar o interrumpir la comunicación. Ocurren los saludos, despedidas, felicitaciones, las llamadas de atención al receptor para comprobar que nos entiende. Este se centra en el canal. La otra función es la metalingüística. Se produce cuando hablamos de la propia lengua. Es la que predomina. Claro, está en las clases de lengua. Se centra en el código. Y la última función es la función poética o literaria. Se produce cuando el mensaje llama la atención sobre el mismo, sobre la forma. Es importantísima en literatura, pero también en publicidad. Se centra, por tanto, en el mensaje. Estas son las funciones del lenguaje. De esta forma estamos cerrando esta primera clase de nuestra asignatura Comunicación Oral y Escrita Castellana y Guaraní del primer curso. Ante cualquier duda o inconveniente que tienen, pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma en la sección de foro o en mi teléfono. La metodología que vamos a utilizar para el desarrollo de la clase va a ser una clase así, audiovisual, una lección o voy a enviar en la plataforma un material informativo y una tarea que ustedes deben realizar después de cada clase. Esta es la forma entonces en que vamos a estar interactuando en esta asignatura. Espero que todos estén bien y cuídense.